Buenas tardes, me confirman por favor si me escuchan y ven bien mi pantalla. Hola, profe, buenas noches. Perfecto. Muchas gracias a ti. Querida Luisa, no me escuchabas porque todavía no me había puesto mis audífonos para poderles hablar, pero ya estoy por acá, muchas gracias. Fuerte y claro, perfecto, maravilloso. Vamos entonces hoy con nuestra clase número 4, pero por supuesto tengo que encender mi cámara. Bueno, chicos, bienvenidos a este espacio. Ya hoy estamos con nuestra clase número 4, esperando que hasta el momento la información que estemos recibiendo la estemos poniendo como en ese contexto, que la vayamos conectando con esas actividades del día a día y que por supuesto todo lo que estemos aprendiendo lo estemos introyectando y lo vamos convirtiendo en aprendizajes cotidianos. Para dar inicio, definamos en una palabra cómo nos venimos sintiendo hoy. Ya estamos un poquito como en la mitad de las clases, estaríamos como, sería 4.5 la mitad de 9, 4 clases y media. Hoy vamos en la clase número 4. Cuéntenme cómo nos venimos sintiendo con estos aprendizajes. ¿Cómo lo podemos describir? ¿Qué tal ha sido este proceso hasta el día de hoy? ¿Qué tan fácil es poner una sola palabra? Innovador. Sí que estás innovador, Rafa. Muy bien. ¿Qué más podríamos nombrar? Interesante. ¿Qué más tenemos por ahí? Muy bueno, estoy aprendiendo, extraordinario. Luisa, te tengo la tarea. Realiza eso que acabas de decir en una sola palabra. Excelente, una forma de ver los conceptos de manera lúdica. Expansivo. Ay, qué bonita esa expresión, expansivo. Eso es bastante interesante. ¿Qué más podremos ir identificando desde nuestra propia experiencia? Conectar nuevas experiencias y herramientas para poder trabajar con los niños. Importantísimo esto. Quienes no son profesores, que no son profesionales en ninguno de los campos que hemos venido abordando, ¿qué más podemos ir identificando? Neuroplasticidad, maravilloso, eso es lo que estamos trabajando. Daira Morales, querida, nunca va a ser un problema que seamos nuevos en absolutamente nada. El problema es que no quieras ser nueva, el problema es que no quieras innovar y que no quieras aprender, ese sería el problema. Realimentación para el conocimiento, enriquecedor, una caja de herramientas. Perfecto, qué bueno, Luzmila, que lo mencionas desde esa perspectiva. Y ya que Luzmila lo menciona, qué bueno que para que tengan esa caja de herramientas mucho más concreta puedan acceder a los materiales, porque desde allí sí van a tener herramientas mucho más integrales para todo lo que tiene que ver con este contenido que hemos venido trabajando. ¿Listo? Así que bienvenidos todos a este espacio. Daira, no te preocupes con la clase porque eres nueva. Lo importante es que trates de hacer seguimiento a las clases que ya hemos venido trabajando y si estás en los grupos de WhatsApp que maneja la asesora Tatiana Sosa, que es quien les brinda toda la información, allí puedes ir visualizando todas las clases que ya hemos trabajado. De igual manera, las encuentras directamente en el canal de YouTube de la corporación y allí puedes también hacer seguimiento para que tengas, digamos, una coherencia y un proceso lógico de todo lo que estamos trabajando. Perfecto, Daira. Daira y obviamente quienes no han tenido la posibilidad de estar en todas las clases. La asesora Tatiana en un ratico les comparte de pronto el enlace a los grupos de WhatsApp para que allí reciban toda la información correspondiente. Perfecto, chicos. Vamos entonces a dar inicio a este espacio de hoy.
vamos a estar trabajando hoy en nuestro módulo en nuestro módulo 4, lo que tiene que ver con esos fundamentos de la gimnasia cerebral. Desde acá vamos a identificar esos principios y fundamentos como una estrategia práctica de estimulación desde lo cognitivo y lo emocional. ¿Qué es importante? Hoy vamos a estar abordando tres temáticas, donde la primera que estaremos mirando tiene que ver precisamente con esa definición y enfoque neurofuncional de la gimnasia cerebral. Vamos a tratar de comprender esos principios neurofuncionales, reconociendo también la relación con la neuroplasticidad y los ambientes protectores. Además, vamos a identificar cómo todos los ejercicios, cuando son estructurados, van a favorecer las funciones ejecutivas. En este caso, atención, memoria. Y adicional, vamos a mirar todo el componente de la coordinación y la regulación emocional. Entonces, hoy daremos inicio a todo lo que tiene que ver con la gimnasia cerebral. Cuéntenme qué saben ustedes frente a estos conceptos. Antes de entrar en la temática, es rico poderlos leer también a ustedes con qué tanto sabemos de esto que vamos a hablar. Así que los leo, los escucho si desean activar el micrófono. Estoy atenta a ustedes para que me cuenten. Pensamiento y movimiento, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué más hablaremos cuando hablamos de gimnasia cerebral? Actividades que conectan los dos hemisferios. Importantísimo eso, Claudia. Perfecto. Hemisferios cerebrales. ¿Qué más hemos escuchado? Actividades que realizamos para poner el cerebro en movimiento. Así es. Neuroplasticidad. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a identificar desde acá? Si lo conceptualizamos, vamos entonces a nombrar que la gimnasia cerebral es ese conjunto de ejercicios sencillos, rítmicos y estructurados. Favorecen todo lo que tiene que ver con la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales y activa las redes neuronales que están implicadas en el aprendizaje. ¿Qué es importante? No busca que haya un rendimiento muscular de ninguna índole, sino una integración neurofuncional. ¿Cuál es el principal propósito de todo lo que tiene que ver con la gimnasia cerebral? Es poder trabajar el movimiento con conciencia para poder potenciar la cognición y la emoción. Entonces era lo que nos decían por aquí también ahorita, algo relacionado con pensamiento y movimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos identificar como conceptos centrales de la gimnasia cerebral. ¿Qué es importante? Entonces, identificamos que el origen y lo que tiene que ver con la historia con respecto a estas prácticas se van a montar por allá en la época de los años 70, cuando un educador interesado en todo lo que tenía que ver con el movimiento comienza a dar, digamos, más fuerza a ese concepto de, bueno, movámonos, pero también hagamos ejercicios de pensamiento y conectemos todo lo que tiene que ver con las emociones, tan práctico y tan elemental como que cuando bailamos estamos trabajando un montón de componentes desde lo motor, desde la estructura, desde el seguimiento de instrucciones, el seguir ritmos, el seguir patrones. Todo eso es importante y eso hace referencia cuando nos dicen que esta persona ya venía interesándose por todo lo que tiene que ver con movimiento, cognición y emoción. ¿Qué es importante entonces desde acá? Que la principal premisa o el principal postulado que hay desde allí nos dicen que el cerebro y el cuerpo están conectados, donde identificamos que cuando hay situaciones que generan picos de estrés demasiado significativos o muy altos, genera situaciones de inmovilidad que bloquean el flujo de información. Y lo hablábamos ayer precisamente cuando hablábamos del eje HH, del eje HHA, cuando nombrábamos la liberación alta de cortisol en los niños, cómo los limita también el aprendizaje y de paso también limita todo lo que tiene que ver con ese bloqueo de información y que esto desencadena también en componentes motores.
¿Qué es importante entonces identificar desde acá? Que hay una situación donde vamos a relacionar el movimiento como puente entre el desarrollo motor y la parte cognitiva. Entonces vamos identificando la importancia del movimiento. ¿Qué es necesario nombrar? Y muchas veces lo han preguntado en otros espacios del diplomado y es, ¿qué pasa con las personas que tienen algún tipo de parálisis, algún tipo de hemiparesia, dificultades motoras? Y cuando hablamos de movimiento, sabemos que pueden realizar algún tipo de movimiento siempre dependiendo de las orientaciones profesionales y de la capacidad que nosotros vamos evidenciando en ellos. Entonces, desde acá es importante entender que esto nos sirve y nos favorece a todos de manera general. Por aquí me devuelvo, que los chicos aprendan a coordinar, estimular conexiones neuronales. Hola, Yu, qué bueno tenerte por acá. Zoraida en aula, hago percusión corporal con canciones étnicas africanas con las canciones escritas en la pizarra. ¡Ah, qué maravilla! Zoraida, ¿tú de dónde eres? Muy bien, continuamos entonces por acá. ¿Y qué es importante entonces identificar? Ok, muy bien. Vamos a identificar que tenemos que ir conectando ya todo lo que hemos estado trabajando. ¿Qué vamos a mirar desde acá? Que la gimnasia cerebral también tiene una conexión directa con todo el proceso de neuroplasticidad. ¿Qué identificamos? Lo primero es que la neuroplasticidad nos va diciendo que el cerebro se desarrolla y se reorganiza continuamente a partir de la experiencia y el aprendizaje y que hay unos beneficios clave en la infancia, donde sabemos que hay mayor formación y fortalecimiento de nuevas conexiones neuronales. Hay también una mejora de la atención, la memoria y la coordinación y que todo esto favorece el concepto y lo puesto en práctica de la autorregulación emocional y la motivación. ¿Qué es importante? Que cuando pensamos en neuroplasticidad y gimnasia cerebral, vamos a identificar que esta práctica potencia todo lo que tiene que ver con la plasticidad mediante la ejecución de movimientos estructurados, juegos y actividades multisensoriales, que era precisamente un poco de lo que estábamos nombrando el día de ayer. ¿Qué es importante? Que dentro de lo práctico vamos entonces a identificar la realización de esos movimientos de cruce de línea media, llevar a cabo los ejercicios de actividades rítmicas, tal como nos lo menciona, por ejemplo, Zoraida, también la importancia de las pausas activas para consolidar los aprendizajes de manera divertida y de manera significativa. Si con los chicos nosotros no trabajamos desde lo que puede ser divertido y práctico, no vamos a tener digamos, un enganche adecuado con esos procesos. Entonces, en la medida de lo posible, la innovación y llevar todo el tema de la creatividad a las diferentes actividades va a marcar una pauta y una diferencia importante en cómo los niños se van vinculando a esas diferentes actividades. Ahora bien, identificamos entonces acá cuáles son esos procesos mentales complejos y cómo los relacionamos con la gimnasia cerebral. Desde acá, ¿qué evidenciamos? Que para nosotros, por ejemplo, trabajar, ¿cierto? Y primero que todo, retomando lo que veíamos de funciones ejecutivas, procesos mentales, cognitivos, funciones superiores, desde acá las vamos a tratar de ir relacionando. ¿Qué es lo primero entonces? Vemos que para relacionar todo lo que tiene que ver con la atención sostenida, podemos poner en práctica ejercicios rítmicos que impliquen un mantenimiento del foco atencional. Lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos en clases de aeróbicos. Eso implica que estemos atentos a lo que está haciendo el profesor y seguir esos patrones de manera adecuada. Y más allá de seguir los patrones, es tratar de encontrar también el ritmo frente a ese ejercicio motor y musical que se está llevando a cabo. Y desde aquí
es algo que les va a servir también a los niños de manera significativa, lo que tiene que ver con el baile, con la música, con los ejercicios de marcha, porque los lleva también a planear sus siguientes movimientos, los lleva a coordinar, a trabajar todo lo que tiene que ver con ese componente de memoria operativa, de memoria de trabajo. ¿Listo? Entonces, miren que de manera integral vamos trabajando diferentes funciones. Otro proceso que vamos a tener en cuenta tiene que ver con la memoria de trabajo, porque nos lleva precisamente a eso que acabamos de nombrar, la importancia de recordar los pasos de diferentes secuencias motoras. Luego, todo lo que apunta al procesamiento sensorial y la percepción. Lo nombrábamos ayer con la importancia de pensar en actividades que integren la vista, el oído y el movimiento en ejercicios o actividades de cruce de línea media. Y muy importante, todo lo que apunta a la motivación y la emoción, donde identificamos que diferentes juegos activan y promueven una mayor liberación de dopamina y esto refuerza de manera directa todo lo que tiene que ver con la disposición para el aprendizaje. ¿Qué es necesario identificar? Que la gimnasia cerebral nos fortalece los procesos mentales que nos van a servir de soporte para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Recuerden que lo nombramos esta semana cuando mirábamos que primero están las funciones de primer orden para luego dar paso a esas funciones ejecutivas, pero que antes de todo eso hay unas funciones cognitivas o unos procesos mentales básicos que se van desarrollando y todo lo que tiene que ver con la gimnasia cerebral va direccionándose precisamente a todos estos componentes. ¿Listo? Estamos claros hasta acá, nos estamos conceptualizando para poder dar una secuencia lógica a lo que tenemos que ir trabajando. La compañera que recién se nos une al espacio el día de hoy, cuéntame, por favor, si vamos comprendiendo la información. Compañera, es que se me fue cuál era tu nombre por acá. Bueno, lo importante es que la compañerita nueva y quienes apenas están ingresando al espacio puedan tener también la información clara y detallada para que no se nos vayan a perder en lo que estamos trabajando. Perfecto, Adriana. Muchas gracias. ¿Qué es importante entonces nombrar desde acá? Vamos a mirar lo que tiene que ver en cómo esa gimnasia cerebral nos fortalece las funciones ejecutivas y esto nos sirve para todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. ¿Qué identificamos entonces? Que cuando llevamos a cabo ejercicios que nos direccionen al fortalecimiento de la planificación y la organización, vamos a fortalecer también toda la disposición para poner en práctica proyectos y tareas escolares. ¿Qué podemos trabajar acá? Secuencias motrices que entrenen la capacidad de ordenar los pasos. ¿Por qué estamos nombrando esto? Porque ustedes están en contexto directo, seguramente con papás o con otros compañeros, necesitamos que ellos comprendan que las diferentes actividades que se realizan en un aula de clase o en un consultorio no están solamente para ese momento, sino que las tenemos que proyectar y fortalecer de manera integral todo lo que vamos trabajando. Entonces, si tú pones a trabajar a un niño una secuencia motora, le va a servir para educación física, le va a servir para artes, le va a servir para tocar instrumentos, le va a servir para bailar. ¿Y qué tiene repercusión todo eso? Los proyectos escolares están estructurados también para seguir un paso a paso. Luego, identificamos también en cuanto a la flexibilidad cognitiva como función ejecutiva, la importancia de variar acá los movimientos y tener la capacidad de adaptarse a diferentes cambios para favorecer la creatividad y la resolución de diferentes problemas que se van presentando en el aula de clase o en el ambiente cotidiano. Para control inhibitorio, los ejercicios nos van a servir para mejorar
todo lo que tiene que ver con la autorregulación dentro del aula de clase. Aquí, ¿qué hacemos? Ponemos en práctica ejercicios que requieran pausar o esperar el turno. Aquí es cuando nos damos cuenta que los niños se vuelven impacientes. Yo quiero, pero porque a mí no me toca, yo necesito hacerlo primero. Y desde aquí vamos identificando la importancia de trabajar ese componente de la autorregulación. Zoraida nos dice, para matemáticas, importantísimo todo lo que tiene que ver con planificación y organización. Luego miramos también acá la importancia de trabajar todo lo que direcciona a memoria de trabajo, recordando y ejecutando movimientos en orden lógico para fortalecer la retención de información y la comprensión lectora. Aquí, por ejemplo, lo que nos refiere Zoraida para matemáticas tiene gran relevancia con lo que nosotros trabajamos en los ejercicios de memoria operativa o de memoria de trabajo y en planificación y organización. Recordemos que sí hay momentos donde en matemáticas necesitamos conocer ese paso a paso para poder llegar a un resultado. Luego, para el componente de autorregulación emocional, llevamos a cabo actividades rítmicas y de respiración para ayudar a manejar el estrés y la frustración escolar que se puede sentir de manera reiterativa. ¿Qué es importante identificar? Que con todas estas habilidades los estudiantes aprenden y favorecen todo lo que tiene que ver con la concentración, participan con mayor confianza y logran aprendizajes significativos. Entonces, miremos la importancia de ir trabajando desde estas prácticas. Ahora, ¿qué tenemos acá? Ustedes hacen lectura y me van a complementar. ¿Qué más podemos hacer para trabajar en estos puntos específicos que tenemos acá? Y me van a contar qué función ejecutiva de todo lo que hemos venido trabajando estaríamos estimulando. Así que cuéntenme, por favor, hacen lectura y estoy atenta para que activen esos micrófonos y me cuenten qué estrategias han puesto en práctica, qué se les ocurre que podríamos realizar. A ver, ¿qué se les ocurre? Esto aplica en trabajo con niños, con adolescentes, con adulto mayor, aplica para todos. Nosotros necesitamos abrirnos un poquito y tratar de tener mayor creatividad y capacidad de trabajar con diferentes poblaciones. Zoraida, los ritmos, las batallas de rap, ¿para qué nos serviría, por ejemplo, una batalla de rap si lo tenemos en funciones ejecutivas? Adriana los hace respirar una flor. ¿Cómo es eso? Activen esos micrófonos y cuéntenme un poquito. ¿Qué se les ocurre? A ver, Adriana, solicítame activación de micrófono y me cuentas también un poco qué es esto de respirar una flor, qué es la ronda del león. Querido Yuk, tienes la palabra. ¿Ya me oigo? Sí, ¿verdad? Sí, ahora Buenas sí te... tardes. Este, eh, yo aplico una cosa que le llamo Jerry Dance, donde les vendo los ojos y pongo música. Y el Ujú. chiste es que puedan bailar, sin sentir, pues sin estar cohibidos por cómo los puedan ver los demás, ¿no? Entonces, en este espacio hay mucha soltura, mucha, liberación de emociones. También en la parte de respiraciones hago ejercicios de meditaciones guiadas, en las cuales trabajo pues respiraciones controladas, rítmicas. También, bueno, en el tema de movimientos, bueno, hago mucho chikung, kung fu, hago ejercicios de estiramientos pues bastante grandes para que puedan estirar su cuerpo y justo también estar regulando, ¿no? A través de estos estiramientos. Y, y pues eso.
Perfecto, Gracias. Yu, muchas gracias. Y mira que, por ejemplo, esa primera práctica que nos dices con los ojos vendados, me encanta para trabajar con los adolescentes, porque los adolescentes se cohíben mucho con el qué dirán. ¿Qué van a decir? ¿Se van a reír? ¿Me van a decir que yo por qué me muevo así? ¿Por qué me muevo de la una manera? ¿Por qué no sigo la instrucción? Y trabajarlo así me parece bastante interesante para lograr que ellos también se desinhiban un poco y traten de concebir el mundo sin la opinión del otro. Aunque en esa etapa pues llega a ser lo más difícil concebir una identidad sin escuchar o mirar el criterio del otro y también eso los lleva a que se concentren en lo que ellos están trabajando y dejen estar pendientes cómo lo hace fulano y cómo lo hace mengano, porque generalmente lo hacemos desde la crítica. Entonces, qué chévere esa opción de poder trabajar con los adolescentes. Yu, muchísimas gracias. Veo por acá dinámicas grupales, jugar con globos manteniéndolos en el aire, sin que caiga al suelo. Acostumbra a colocar música de relajación y a ellos les gusta también hago pausa activa, donde en algún momento les indico la palabra muévelo varias veces y ellos bailan y luego seguimos trabajando. Perfecto, la batalla de rap es buena porque ellos tienen que incluso usar sus diccionarios de sinónimos y antónimos para no repetir palabras, actitudes y ritmos. Luisa, me llama la atención aquí el uso del diccionario. Los chicos hoy por hoy no saben usar un diccionario. Tú les entregas un diccionario y eso es como si les hablaran chino, porque ellos no tienen la noción, ¿cierto? O por lo menos hablo desde los muchos estudiantes que tengo en procesos y que conozco, que usar el diccionario para ellos pasó de moda porque todo lo tienen al alcance con los dispositivos. Entonces, bastante interesante desde allí. Acostumbro a hacer movimientos diferentes con cada mano o con cada brazo. Perfecto. Entonces, miren con esas actividades que ustedes están nombrando, qué es todo lo que nosotros podemos fortalecer con ellos, qué es importante y se los decía en las clases anteriores. Todo lo que nosotros hacemos debe estar intencionado. Debe tener un objetivo, debe tener una orientación. No tiene que ser lo más técnico, lo más teórico, pero sí por lo menos que ustedes sepan para qué están trabajando. Cuando Yuk dice, los pongo que hagan estos ejercicios de respiración, de movimiento, de baile, Yuk, ¿qué quiere trabajar con ellos, cierto? Y uno va identificando cuáles son esas características importantes. Si es la cooperación, si es la autorregulación, si es el seguimiento de instrucciones, si es la planificación. Y de esta manera poder ir ampliando también el repertorio de ejercicios y de prácticas que les favorece a ellos en ese proceso de desarrollo. ¿Qué tenemos acá en pantalla, por ejemplo? Miramos entonces algunos ejemplos de gimnasia cerebral que pueden llegar a ser bastante elementales y que podemos trabajar en aula, pero que también los podemos poner en práctica en procesos terapéuticos y claro está, también en la familia. ¿Qué podemos trabajar? Ejercicios de coordinación motriz donde hayan juegos que nos lleven a cruzar los brazos y las piernas. ¿Para qué? Para mejorar todo lo que tiene que ver con esa memoria de trabajo, lo que nombraban algunos compañeros, los ejercicios de respiración y pausas activas, que hayan descansos conscientes para fortalecer todo lo que tiene que ver con la autorregulación emocional. Luego, ejercicios de ritmo y seguimiento de secuencias. Podríamos poner en práctica las palmadas o los movimientos con música. ¿Para qué? Para desarrollar la planificación y el control inhibitorio. Y muy importante, todo lo que tiene que ver con trabajo en grupo, las dinámicas grupales que implican movimiento. ¿Qué trabajamos acá? Los juegos de roles o seguir al compañero, justo lo que Zoraida nos dice, los ejercicios que nos permiten jugar a la mímica, jugar a imitar al otro. ¿Para qué? Para potenciar la flexibilidad cognitiva, la cooperación y por tal razón el trabajo en equipo. ¿Qué necesitamos identificar? Que todos estos ejercicios que nombramos, junto con lo que ustedes van diciendo, vamos a nombrar y a identificar que son actividades cortas que llegan a ser divertidas y fáciles de integrar en la rutina escolar y en la rutina cotidiana en casa. ¿Qué es importante identificar y se los nombraba ahorita? Son ustedes o somos nosotros los adultos los que tenemos que enganchar desde la motivación y el interés que suscitan las actividades
para que los chicos tengan mayor participación y adherencia en estos espacios. Entonces, desde allí es cuando vamos a identificar la facilidad de poder integrar estas actividades en esos espacios académicos. ¿Listo? ¿Qué miramos entonces acá? Vamos a nombrar y a reconocer que existen 4 categorías de ejercicios en la gimnasia cerebral. Nombramos que hay ejercicios que están centrados en todo lo que tiene que ver con la activación física, donde evidenciamos que los movimientos grandes despiertan la energía y van preparando al cerebro para ese proceso de aprendizaje. Hay ejercicios de lateralidad, que son las actividades que cruzan la línea media y favorecen la coordinación entre ambos hemisferios. Hay también la necesidad de identificar ejercicios de enfoque y atención, donde evidenciamos que hay ejercicios que fortalecen la concentración y la memoria de trabajo. Y miramos la importancia de tomar también como una categoría de estos ejercicios de gimnasia lo que apunta a la relajación y la autorregulación, donde aquí lo que hacemos es implementar técnicas que nos permitan disminuir la tensión y favorecer la calma emocional. Ya ustedes lo nombraron, ejercicios de respiración, el ejercicio del globo, las técnicas de meditación, lo que nos mencionaba Yuk con el movimiento. De esta manera estamos apuntando directamente a esta categoría. Karina, también es importante. Karina, ¿me estás afirmando o me estás preguntando? Porque si me estás preguntando, la respuesta es que sí, porque también estamos favoreciendo todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Qué es importante entonces identificar desde acá? Que cada una de estas categorías conecta el cuerpo con la mente y facilita todo lo que tiene que ver con la atención, el aprendizaje y la regulación emocional dentro del aula. Entonces miremos que no estamos hablando de la nada, no estamos hablando sin un fundamento. Desde este componente que necesitamos nosotros identificar. Miramos algunos ejemplos de ejercicios que podemos poner en práctica. Complementenme ustedes lo que tenemos en pantalla. ¿Qué se les ocurre que podemos trabajar para cada una de las categorías? No lo nombren en términos generales. Puntualicemos y cuéntenme qué hacemos en esas categorías que tenemos acá. ¿Qué podríamos llevar a cabo? ¿Qué hacen ustedes? A ver, cuéntenme. Pensándolo en cada una de las categorías. Actividades físicas, saltar la cuerda en grupo. Muy bien, ¿qué más? Pensémoslo, por ejemplo, si nosotros lo organizáramos como pausas activas dentro de un aula de clase, no vamos a tener mucho espacio para saltar la cuerda en grupo. Entonces, ¿qué podríamos hacer en cada una de esas categorías si lo orientamos como si fuesen pausas activas o pausas conscientes para ese momento de descanso? ¿Cómo lo podríamos pensar? ¿Qué haríamos? Adriana, es que para activar tu micrófono me debes levantar tu manito y yo te activo el micrófono desde acá. Entonces búscate ahí abajito que aparecen como las reacciones y me levantas la mano. A menos que sin cámara prendida me estés levantando la mano, eso nunca va a pasar. Yo te escucho. Sí, yo en este primero de actividad física trabajo mucho con el tema de los pies. Para mí, bueno, sé que hay mucha conectividad entre los dedos. Entonces hago un trabajo donde
únicamente abren y cierran los dedos, de ahí hacen movimientos con el puro tobillo y los dejo 5 minutos subiendo y bajando de puntitas. Esto, bueno, Ujú. los activa durísimo. En el tema de lateralidad, pues ocupo ejercicios creo que le llaman de transversión, son ejercicios contrarios donde pues, hay movimientos que tienes que hacer torsiones que normalmente ni las entendemos, ¿no? Que es pasar la pierna por el otro lado y tratar de subirla, justo con el tema de seguir con el estiramiento con las piernas. El enfoque de atención los siento juntos y hago que uno se empiece a mover y el otro lo empiece a imitar, y, que hagan gesticulaciones, no nada más movimiento con las manos. Y en la relajación y autorregulación, pues trabajo la respiración y la meditación, buscando un enfoque, pues justo terapéutico, que busquen la calma, la relajación, que piensen en cosas bonitas, los llevo a un paisaje, del paisaje pues hago que contacten con agua, que escuchen ruido de agua. Esto bueno, Ujú. los despierta y esto los activa muchísimo, ¿no? Y cuando acaba el proceso, pues entran a hacer las cosas con muchas más ganas, hay mucha más unión en los grupos porque al verse todos haciendo estos trabajos, como que hay cierta empatía, ¿no? Como con los demás y se unen los grupos. Perfecto, Yuk. Esto último que acabas de mencionar, por ejemplo, es también lo que nosotros en terapia llamamos la fantasía guiada, el llevarlos a ese punto de relajación, de estar incluso Exacto. en colchoneta y estar acostados boca abajo, que es una postura genial para trabajar con los chicos. Llevarlos a ese proceso de la fantasía guiada funciona de maravilla. Y lo chévere es trabajarlo también con adultos como pausas activas a nivel laboral. Eso lo desconecta a uno y lo deja en ese estado como de calma y de poder volver a retomar las actividades. Eso funciona bastante bien también con cualquier población. Ojo, no se vayan a centrar solamente, ay, es que eso es solamente para los chiquiticos. No, esto es para todos y lo que nosotros necesitamos acá es poder también tener esas estrategias. Te escucho, querido. Sí, con adultos, llevo a trabajar cosas un poquito que siento que son a veces delicadas y difíciles. Hago mucho el tema de contacto físico, donde haya contacto en el grupo y se estén tocando. Y bueno, a veces es muy difícil porque pues pueden ser tocamientos en partes que no, en genitales o senos, no sé, con las mujeres, pero bueno, aquí se dan pues también guías para que si en algún momento se sienten intimidados o afectados por la otra persona, también pues separen las manos, o les digan, les den un alto, ¿no? Porque justo Ujú. el tema del contacto físico pues despierta también muchas cosas en la cabeza y que es algo que desgraciadamente no estamos educados a tener contacto con gente que no conocemos, ¿no? Y pues que te pongan música y que te estén abrazando todos y te estén pasando manos por todo el cuerpo, bueno, es una sensación extraña, pero también es altamente enriquecedora, ¿no? O sea, ahí como que el tema del trauma también sale mucho, ¿no? Hay mucha gente que empieza a llorar, que Ujú. pues, caen en caos, ¿no? En crisis bastante fuertes justo Claro, y por el por eso puro uno, contacto. exacto, y por eso uno tiene que estar preparado. Y siempre soy partidaria de decir, no se metan en una camisa de 11 varas que no van a ser capaces de sobrellevar. Caso puntual, en algún momento en mi equipo de trabajo, la fonoaudióloga realiza un trabajo de proyección donde los papás tenían que escribir unas cartas a sus hijos. Y la situación se salió de control, porque una de las cartas que el papá le estaba escribiendo al niño era ver la historia del papá en su infancia con unos procesos de duelo no elaborados, o situación que se le salió de control a la fonoaudióloga porque el papá rompió en llanto y acto seguido. Muchos otros papás se identificaron con la situación y ahí es cuando la fonoaudióloga toca la puerta y me dice, Ana, no soy capaz. Esto se me salió de control, necesito apoyo desde psicología porque tengo tres, cuatro papás
que no están asumiendo la tarea como era y esto ya no soy capaz de asumirlo. Entonces también es identificar cómo nosotros como profesionales, qué herramientas tenemos para poder estar atentos a esas situaciones. Lo que dice Yuk, por ejemplo, con el tema del contacto físico es bastante interesante y bastante útil en contextos obviamente con adultos y hacer unos trabajos previos. De entrada, nosotros no vamos a llegar a realizar ese tipo de situaciones que pueden ser invasivas, pero si hay una preparación previa para trabajar con los adultos, son actividades bastante interesantes y ojalá uno siempre pueda tener a su apoyo terapéutico en ese espacio, porque durante los días venideros se van a presentar situaciones detonadas a partir de eso que se vive, el trauma, la incomodidad, el enojo, el malestar. No sé si de pronto en algún momento, por ejemplo, han tenido la posibilidad de hacer o de estar en procesos de constelaciones familiares, que también nos habla un poquito de cómo todas esas situaciones se van elaborando, situaciones familiares se van elaborando con personas completamente desconocidas, pero son guiadas por profesionales formados para poder atender ese tipo de situaciones. Entonces, realmente tenemos que identificar nuestros propios alcances y desde allí mirar qué podemos realizar. Adriana, tienes la palabra. Hola, Hola, Adriana. ¿cómo está? Pensaba que no me escuchaban. No te ¿Cómo escuchábamos estás? seguramente porque no nos habías hablado. Bueno, yo a mis alumnos les hago soy maestra de yoga de niños, entonces en lo de relajación los hago acostar, les coloco un tapaojos, les coloco música suave, hay una canción que se llama La Nube y me ha funcionado muy bien y ellos van como, hay niños que se quedan dormidos porque es como contar un cuento y me ha funcionado muy bien. Eso es lo que hago. Perfecto, Adriana. Y de Muchísimas soplar gracias. la flor que tú me estabas preguntando, Ajá. cuando tenemos clase de respiración, les hago llevar una flor y ellos empiezan a respirar la flor, así se les enseña a los niños a respirar, porque muchos problemas de los niños cuando tienen como, no saben manejar la situación, no, porque no saben respirar, ¿sí? Ujú. Sí, eso es. Y eso nos pasa también como adultos, Ajá, ¿cierto? Incluso en algunos momentos son los niños los que le dicen al adulto, ¿por qué no respiras como soplando la flor? ¿Cierto? exactamente. Cómo verán a los adultos o cómo nos verán de alterados, que son los mismos niños, las mismas pulgas, los que te están diciendo, profe, respira conmigo, profe, Ok, soplemos la flor para que nos relajemos ujú. juntos. Y es cuando uno dice, ¡ah! Qué pena, cómo me estás evidenciando que me estás enseñando a soplar la flor. Entonces eso Muchas también es gracias. práctico con nosotros. Adriana, mil gracias. No, a ti, gracias. Bueno, los leía por acá, dibujos coordinados, los cantajuegos, se usa la música con movimiento que desarrolla motricidad, afectividad, interacción con el grupo. Querida Avi, bienvenida. Ayer no te tuve en clase. Para actividad física, juegos de mar y tierra. Avi, y si gustas, por favor, nos amplías un poquito esta estrategia de juegos de mar y tierra y pájaros y nidos, porque seguramente hay compañeros que no lo pueden identificar. Lateralidad del abrazo mariposa. ¿Ves? Vas a tener que activar ese micrófono. Fiorella, actividad física, el jumping jacks o el baile. Fiorella, mucho gimnasio con el jumping jacks. Lateralidad, indicar qué parte del cuerpo, mover, atención, seguir alguna secuencia, estiramiento como tai chi. Canciones que te dan para ir realizando, fiestas temáticas improvisadas, enfoque y atención, memorama, Jenga. Perfecto. Avi, tienes la palabra. Avi, esperamos por ti. Buenas tardes. Hola. Voy a comentar porque me voy a volver a retirar. Estaba Ay, no, ocupada, pero terrible. bueno, aprovecho para participar. De repente me conecto por ratos y me vuelvo a salir, ¿verdad? Y ahorita Está me bien. llamó la atención lo que estaban comentando. La dinámica que realizamos luego con los niños, como son juegos didácticos de mar y tierra, pues es que se coloca un gis en medio del piso.
el lado derecho, por ejemplo, es mar, del lado izquierdo es tierra. Y ya a los chicos formados en hileras o en grupos, dependiendo de la cantidad, pues ya les decimos mar y tiene que brincar ya sea a la derecha o a la izquierda. Tierra y ya brinca hacia la izquierda. Y así se va, después se le dice de manera rápido, mar, mar, tierra, tierra, mar, tierra, mar. Y el chico tiene que ir brincando, obviamente el que se equivoque pues se va saliendo del grupo, ¿no? Y pues el objetivo es que pues realicen actividad física, pero al mismo tiempo estén concentrados en esta parte de saber si brincar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese es el juego de mar y tierra. Y el juego que les decía de pájaros y nidos, pues normalmente yo luego lo utilizo como dinámica de integración en los grupos cuando apenas se van conociendo y hay que romper el hielo y esta parte, ¿no? De generar confianza. Pues se generan grupitos de tres, unos son pájaros, otros son nidos. Los nidos son formados por dos personas haciendo como una casita y los pájaros adentro. Y pues ya se hace un juego de interacción cuando se da la instrucción pájaros, los del adentro de la casita tienen que salir todos corriendo para buscar una casita o un nido donde estar. Eso permite que pues los estudiantes, los niños se muevan buscando un nido para estar. Pierde o se va saliendo el que no encuentra, ¿verdad?, dónde establecerse su nido. Cuando dice nidos, los pájaros no se mueven, se quedan adentro y los que se mueven son el par de personas que están agarradas de la mano haciendo las casitas y se van buscando atrapar a un pájaro. Se me hace esa una actividad muy interesante, muy dinámica y al mismo tiempo muy divertida. Se va jugando y se va dejando afuera, obviamente, a los que se van quedando solos, ¿no? Que no encuentran ni un nido o los pájaros que no pueden establecerse. Y así se va jugando. Realmente creo, pues yo he jugado mucho eso y pues sí se suda porque pues hay que andar, en cierto movimiento, ¿no? Y se me hace muy bonito, muy divertido. Al principio yo creí que era para niños, pero no, yo cuando estaba estudiando, los maestros nos las aplicaban también y era muy divertido. Cuando empecé a estudiar en la universidad, pues es así como que te ríes y empiezas a conocer a la gente, ¿no? Y eso genera así como que mucha confianza para poder relacionarnos con los demás. Eso es en Ah, cuestión de actividad física y el abrazo mariposa es lo que normalmente hacemos esto, como autoabrazarnos o realizar esta parte de aquí, ¿no? Como una parte, pues, de contención emocional, pero estoy viendo que también sirve para lo que comentaban ahí de la bilateralidad que se puede trabajar. Y pues es mi así es. aporte, se me hace muy divertido y creo que sí funciona muchísimo, al menos soy testiga de pájaros y nidos, sí funciona bastante para la activación. Era mi comentario Así y es. me dio mucho gusto por aquí continuar con la clase. Saludos a todos. Qué bueno, Avi, muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharte. Puedes seguir conectadita y haciendo lo que estás haciendo y no te pierdas tanto. Gracias, gracias. Rafa, tienes la palabra. ¿Oíste, Rafa? Por fin Sí, te escucho después de 2 diplomados. Hacía rato no te sí, escuchaba. tenía rato, no, es que hay que dejar que los demás participen también. Bueno, ya como estamos en el tema de la gimnasia cerebral, yo particularmente que trabajo con adolescentes y adultos en el curso introductorio de la universidad, yo no sabía que era gimnasia cerebral. Nosotros lo utilizamos como herramientas de diagnóstico, a ver si algún chico tiene alguna discapacidad, algún trastorno y poderlos manejar en la carrera. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos dinámicas grupales. Normalmente una que me gusta mucho es, los pongo en un círculo, no le tengo un nombre así particular, los pongo en un círculo, yo me uno a ellos agarrados de las manos y los enredo como si fuese un nudo. Y me salgo, dejo a los dos que estaban a mi lado agarrados y ellos tienen que soltarse solos. Entonces, eso fomenta mucho lo que es la integración grupal y la coordinación, el liderazgo y cómo pueden ellos resolver situaciones donde se ven así apretados, porque me pasó un caso particular las últimas veces que lo hice, que una chica sufría de ansiedad y entonces el estar ahí apretada con los muchachos así todo, llegó un punto en que, profe, necesito salir, necesito respirar porque, ajá, mira, ¿qué te pasa? No, bueno, que yo sufro de ansiedad, entonces es como comentabas hace ratico, uno tiene que estar preparado para cualquier eventualidad que se presente
porque después de todas estas actividades grupales, hay otro también que les hago que justamente trata mucho sobre el enfoque y atención, pero yo lo tomo como sacarlo de su zona de confort. Yo los monto por grupos a 5 o 6 en un barco y les doy una profesión distinta a cada uno y les doy una discapacidad o un trastorno distinto a cada uno y les doy una posibilidad, bueno, de los 6 que van se pueden salvar solamente 3. Y te podrás imaginar los resultados de estos chicos que son tan creativos de que, bueno, nosotros tiramos por la borda 3, nosotros nos salvamos nosotros y hay unos que sí resultan ser muy, piensan muy fuera de la caja y no, profe, nosotros nos salvamos todos porque aquí nadie es más importante que nadie, aquí todos somos iguales. Entonces se genera mucho ese ejercicio mental de pensar, de analizar, de, ajá, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolverlo? Y bueno, me gusta mucho la última de relajación y autorregulación porque hay una técnica muy similar a la que plantean por aquí en el chat, donde yo les doy un paseo por un sitio en la naturaleza y los hago que se encuentren como una persona que quieren mucho. Resulta que cuando les voy dando las instrucciones que ellos, para que ellos liberen las emociones, mira, termina siendo una terapia grupal buenísima porque liberan todas las cargas que tienen, todo el estrés, las emociones y comparten y se sienten más integrados, pues. Y sobre todo, escuchar. Eso lo manejo, lo trabajo más que todo con estudiantes que entran a la universidad. Y bueno, ahora que estoy en el diplomado, veo que gimnasia cerebral hace parte de los ejercicios para fortalecer las funciones ejecutivas y bueno, los procesos cognitivos básicos. Hay una muy sencillita que aplicaba para, no sé si entra dentro de la lateralidad o la activación física, los pongo en una fila y de que se dibujen en la espalda y que dibujen en el compañero de al frente lo que están sintiendo en la espalda. Entonces, eso permite activar muchas zonas del cerebro. Ujú. Mira, Eso es incluso todo. Rafa, esto último que acabas de decir de sentir que ellos nos están dibujando en la espalda, nos habla también de ese No, porque componente acaba de llegar a los cuando subió. desde la propiocepción, ¿cierto? Porque también es identificar cómo nosotros nos vamos logrando identificar y relacionar en ese espacio en el que estamos. Trabajamos lateralidad, tenemos que estar atentos a lo que nos están trabajando en la espalda, tenemos que tratar de identificar desde esa conexión qué es lo que está pasando. Entonces, tú dices, no sabía que yo todo lo que hacía estaba direccionado a esto y es precisamente la invitación. Nosotros ponemos en práctica muchos ejercicios y muchas actividades que en ocasiones para los papás es una perdera de tiempo o eso para qué sirve, no está trabajando, usted todo es un juego, usted porque cada vez que vengo al consultorio los veo tirados boca abajo, escuchando música o haciendo este tipo de ejercicios. Papás, todo tiene una intención, ¿cierto? Yo no los tengo tirados en el piso, en una colchoneta, porque la psicóloga no tiene nada más que hacer y también se quiere acostar a dormir, aunque sí, hay veces uno dice, ay no, acostémonos todos 15 minuticos y luego continuamos, pero también es de decirles a los papás, todo está intencionado. Mira, vamos a trabajar esto. Entra y conéctate con nosotros, apagamos las luces, escuchas la voz de la terapeuta, escuchas la melodía y escuchas lo que estamos direccionando. Luego nos ponemos de pie y hacemos otro tipo de actividades y cómo todo eso va teniendo un significado. Y es cuando los papás, luego de ponerlos también en ese contexto práctico, ellos comienzan a relacionar y a decir, ah, sí. Tenías toda la razón, siento que esto sirve para esto. Entonces es también mirar que todas las prácticas que nosotros vamos trabajando tienen una intención, están englobadas dentro de un grupo, digamos, de actividades macro, pero tenemos que aprender a identificar cómo lo estamos nombrando y cómo lo estamos trabajando. Muchas gracias por las participaciones. Y Daisy nos hace por acá una apreciación donde ella nos dice que le llama la atención que algunas actividades o dinámicas tienen que ir sacando al menos hábil y pues, sería más interesante poder hacer partícipes a todos sin que exista un perdedor o un ganador. Esas denominaciones no las considero favorables en el ámbito del aprendizaje significado o más bien significativo. Entonces ahí, Daisy, es un asunto donde digamos que también parte de la estructuración que tú le estés haciendo a la actividad. No es señalar al menos hábil o al perdedor y al ganador,
sino también trabajar desde esas propias habilidades y enseñarles a los niños y a nosotros como adultos también reconocer en ocasiones esas, no lo nombremos limitaciones, pero sí en ocasiones las facilidades que tenemos para ciertas actividades. Yo, Ana María Ruiz, la profe que tienen acá, desde que estaba en el colegio, yo sabía que era muy negada para todos los deportes que tuviesen que ver con el manejo de un balón. Las pelotas me daban el pánico más grande. Yo pasaba por la cancha y era como si los balones a mí me persiguieran. Entonces el balón en la cabeza, el balón en la espalda, el balón en el estómago. Y yo desde muy pequeña he sabido que he tenido una negación para eso. Sin embargo, recuerdo que el profe de educación física siempre trataba de incluirme en esas actividades. Y llegaba un momento donde él mismo me preguntaba, Ana, ¿no te sientes cómoda? ¿Cierto que no te gusta? Y es evidente, es también permitirle al ser humano identificar cuáles son esas habilidades y esas destrezas que puede tener. Entonces, desde acá es mirar que no es el menos hábil o el perdedor, sino también enseñarles a identificar esas propias debilidades que se pueden tener frente a algo y desde allí trabajarlo de manera integral. Y lo que nos dicen por acá, cuando se pierde, se favorece la tolerancia a la frustración, que era incluso lo que hablábamos ayer. ¿Qué es importante con la frustración? Acompañemos ese momento. Ay, es que perdí porque soy malo. No, no perdiste porque eres malo. Ven, nos vamos a sentar y vamos a conversar. Mira, tú eres el mejor en esto, a ti te va muy bien en esto. Puede que no seas muy bueno en esto, pero no quiere decir que seas malo o que no vayas a servir para nada. Y la frustración es una situación que en la vida todos nos vamos a encontrar. El que me levante la mano aquí, el que me diga que jamás en su vida se ha frustrado, me le quito el sombrero porque realmente yo diría imposible, ¿cierto? Todos hemos pasado por situaciones de frustración, lastimosamente. Muchos de nosotros seguramente cuando estábamos pequeños o aún grandes no hemos tenido acompañamiento para eso, pero nosotros que nos estamos preparando con los chicos, entonces sí acompañemos esos momentos de frustración. Nos dicen por acá, aprender a esperar. Pensaba esa apreciación desde el ámbito de la neurodiversidad dentro del perfil sensorial. Muy bien, creo que no hay que temerle a las palabras, perder o ganar, no es ser perdedor o ganador. La próxima vez se genera otra estrategia para superarse. Yo todavía estoy esperando mi propia estrategia para superar el temor a los balones, porque no me crean, es que es real. Los balones a mí me persiguen. Cuando pasaba por la cancha era la pelota de softball que ¡pum! Cuando no menos pensaba en la espalda, el balón de vóley y el balón de fútbol me buscaba como que hasta en el aula de clase, nunca entendía, pero sí ha sido una situación en la que yo identifico que yo no soy buena para ese tipo de prácticas y que me da pavor. Realmente, todavía estoy buscando mi propia estrategia. Entonces, desde ahí es cuando uno va identificando a la edad que tengamos que hay que reconocer que hay cosas que no son para todos. Muy bien, continuamos entonces por acá. Vamos a identificar qué hay detrás de todo este componente de la gimnasia cerebral. Entonces, identificamos diferentes investigaciones donde, por ejemplo, la representante, digamos, una de las neurocientíficas más conectadas con todo este componente de gimnasia cerebral, y digamos que no lo nombra propiamente como gimnasia, sino que ella relaciona todo lo que tiene que ver con movimiento, cognición y emoción, que es lo que hace la gimnasia cerebral. Ella se ha dedicado a hacer muchas investigaciones. Su nombre completo es Adele Diamond y desde acá ella en sus investigaciones nos ha mostrado, por ejemplo, la importancia de las funciones ejecutivas y nos nombra que sí se pueden entrenar y se pueden fortalecer a través de diferentes experiencias que involucran cuerpo, emoción y pensamiento o cognición. También hace relevancia y que todo lo que tiene que ver con los programas que integran actividad física, juego, artes y autorregulación emocional muestran mejores resultados que solamente aquellos programas que se centran en la parte académica. De ahí la importancia de incluir en nuestras aulas de clase, en nuestras pausas activas, este tipo de ejercicios para trabajar de manera más global. Hace referencia dentro de sus investigaciones que en la infancia el ejercicio físico estructurado mejora la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio.
Y destaca también que el movimiento no actúa de manera aislada, sino que también hace parte de esos entornos que son ricos, desafiantes y que requieren apoyo emocional. ¿Qué es importante identificar desde acá? Y lo dejé en amarillo y bien señaladito. Recordemos que la gimnasia cerebral no es un acto de magia y se debe apoyar en principios comprobados desde la neuroplasticidad y el aprendizaje activo. Todo esto lo vamos a corroborar con diferentes investigaciones, donde nos hablan de la importancia del ejercicio físico para favorecer los procesos de neurogénesis. Nos hablan de las actividades motoras para coordinar la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Nos hablan de la importancia de esos diferentes programas para favorecer desarrollo de funciones ejecutivas en la infancia y también la importancia de todo lo que tiene que ver con este componente motor y el desarrollo digamos, desde esas prácticas motrices para favorecer el aprendizaje académico. Así que miremos que realmente todo lo que nosotros venimos haciendo tiene un fundamento. Rafa, todo lo que tú vienes haciendo con tus chicos está fundamentado y está basado en algo real, solo que hay que tratar de aterrizar esos conceptos y esas prácticas para afianzarlas cada vez más y tratar de dar el norte adecuado, englobando un poco de todo eso que veníamos trabajando. ¿Listo? Yo creo que sí estás muy mal, pero en otras cosas. Muy bien. Vamos entonces a mirar por acá y vamos a cerrar esta primera parte identificando todo lo que hay alrededor de la gimnasia cerebral, nombrándolo como esos neuromitos y la perspectiva crítica. ¿Qué es importante desde acá? Todo lo que tiene que ver de lo que nombrábamos, por ejemplo, en esas primeras clases, donde nos hablan que solo usamos el 10% del cerebro, nos dicen que los ejercicios van a garantizar mejores calificaciones y que cada movimiento activa partes específicas del cerebro. Recordemos, lo hemos venido hablando. No es que haya un pedacito encargado solamente de mover mi mano izquierda. No, entonces se mueve esta mano, entonces apenas se ilumina una parte del cerebro. No, se está iluminando todo el cerebro, solo que con mayor intensidad en ciertas partes del cerebro y eso es lo que nos lleva a trabajar de manera integral y trabajar en red. ¿Qué es importante identificar? ¿Y qué nos dice la ciencia alrededor de todo esto? Que los ejercicios no son una cura milagrosa, pero sí nos complementan el aprendizaje cuando se integra a las rutinas escolares. Desde las investigaciones, ¿qué más hablamos? Que favorecen todas estas prácticas de gimnasia cerebral, favorecen la autorregulación, la motivación y la disposición para aprender más allá del rendimiento académico inmediato. ¿Qué es importante? Identificar que el impacto mayor que tienen estas prácticas están de manera directa en la salud integral y el bienestar cognitivo y emocional. ¿Qué es importante tener aquí muy presente? Que la gimnasia cerebral es un recurso pedagógico útil y que siempre debe usarse con una base en evidencia real y no como una promesa de resultados mágicos, que es lo que hemos venido nombrando. No crean todo lo que ven en redes, no todo es magia, no todo es tan sencillo. No porque a ti te vendan un manual de gimnasia cerebral que tiene 10 módulos o 10 tomos, ya tu hijo va a quedar sanado y curado de las dificultades que él tiene, o tú vas a tener un mejor rendimiento laboral si realizas este curso conmigo. No, todo lo que ustedes hacen tiene que tener un fundamento, está contextualizado, se conecta con el manejo, con la vida diaria, con los hábitos, con las rutinas, con la norma, con todo lo que se maneja al día a día. Así que resultados mágicos no existen, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta el momento? Cuéntenme, por favor. Bueno, para terminar este primer tema de nuestra clase del día de hoy, vamos entonces a recordar 4 asuntos importantes. Lo primero es que necesitamos identificar que la gimnasia cerebral
apoya los procesos atencionales, emocionales y de aprendizaje. Vamos a tener en cuenta que el impacto mayor que tienen está en la disposición para aprender más allá de los resultados inmediatos, es decir, se va centrando en el proceso y no en el resultado, sino que de manera integral todo se va trabajando. Recordar que no es una receta mágica y que funciona mejor cuando se integra al entorno escolar y familiar. Y muy importante, tener sentido crítico nos evita caer en esos neuromitos y al mismo tiempo nos permite usar estas estrategias con responsabilidad, ¿vale? Cuéntenme, por favor, si hay preguntas de esta primera temática, de estos fundamentos de gimnasia cerebral. Cuéntenme, por favor, para dar paso a la segunda temática del día de hoy. Los leo, los escucho. Tomo café mientras piensan. Bueno, supongo que hasta este punto no tenemos dudas porque las hemos venido resolviendo. ¿Todo bien? ¿Comprendido? Querido usuario, buenas noches. A niños con autismo, ¿qué actividades se les pueden realizar de gimnasia cerebral? Querida, se le pueden realizar todas las actividades, absolutamente todas. El tener la condición, la característica, el trastorno, el diagnóstico, no significa que no podamos realizar estas actividades. Incluso con ellos uno las trabaja también con mayor constancia y sobre todo con anticipación porque van a darse cuenta que a ellos les gusta desde lo práctico. Y te invito para que en enero seguramente realicemos juntos el diplomado de trastornos del neurodesarrollo. Perfecto, vamos entonces a continuar con nuestra segunda parte de la clase y vamos a mirar nuestra segunda temática del día de hoy. Les dejo de compartir por aquí y miramos nuestra segunda parte de hoy. Vamos a mirar en este segundo tema lo que tiene que ver con las funciones cognitivas cerebrales que van a estar implicadas en ese proceso de gimnasia cerebral. Entonces, desde acá vamos a reconocer las funciones cognitivas y esas diferentes áreas cerebrales que se activan mediante la gimnasia cerebral. Vamos a comprender cómo esa estimulación favorece los procesos como la atención, la planificación y la creatividad para potenciar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el desempeño en cada uno de los contextos. ¿Qué es importante entonces desde acá? Vamos a tener en cuenta que la gimnasia cerebral no solamente promueve todo lo que tiene que ver con el movimiento, sino que vamos a reconocer que también tiene un impacto en los procesos cognitivos que son clave para el aprendizaje. Favorece también la comunicación interhemisférica y la integración neurofuncional y que cuando se trabaja de manera adecuada benefician la atención, la memoria, la planificación y la creatividad. Luisa, me tocó un papá que hacía toda la tarea del niño. Uno que sepa cuál es el diagnóstico que le den y otra no dejar que ellos se expresen y desarrollen. O sea, que ese papá no ha elaborado su proceso de duelo por el diagnóstico que tiene su chico. Muy bien, ¿qué es importante entonces identificar desde acá? Necesitamos conectar con esos temas que ya hemos venido trabajando. Por tal razón, desde acá, entonces, lo conectamos con neuroplasticidad, ambientes protectores y el vínculo y la emoción, que son temáticas que trabajamos en los días anteriores. Desde acá, vamos entonces a identificar que cada ejercicio de gimnasia cerebral activa y reorganiza las redes neuronales, lo cual fortalece aprendizajes y habilidades. También tenemos en cuenta la conexión con los ambientes protectores, donde identificamos
que cuando las prácticas de estos ejercicios se realizan en esos entornos seguros y motivadores, que era lo que les decía ahora, motiven y lleven a los chicos desde sus intereses, esto logra que se maximicen los beneficios y se disminuya el impacto del estrés que se puede estar teniendo en ese momento. Y muy importante, todo lo que tiene que ver con vínculo y emoción, donde sabemos que el movimiento compartido no solo libera dopamina y serotonina, sino que también fortalece la confianza, el disfrute y la resiliencia en el aprendizaje. Entonces, miren que todo lo tenemos que ir relacionando con lo que hemos venido trabajando. Acá, ¿qué vamos a nombrar? Ahora miramos, digamos, de manera macro, qué es lo que pasa desde esas funciones o procesos complejos. Entonces, aquí lo hablamos de pronto desde lo práctico y traemos a colación investigaciones que son importantes. Ustedes acá tienen unos ejercicios básicos en atención y concentración para, digamos, favorecer este componente de coordinación y respiración. ¿Qué hacemos? Lo que nos decía ahorita la compañera de Avi con el abrazo mariposa, ¿cierto? Los cruces de brazos. También nos lleva a ejercicios como cuando uno tiene las manitos al frente y las va a cruzar y las trae para acá, ¿cierto? También eso nos habla de esos cruces de brazos que requieren coordinación y necesitamos estar atentos para esos movimientos. En cuanto a planificación y organización, ya aquí tenemos presente la importancia de secuenciar los movimientos para fortalecer las funciones ejecutivas. ¿Quién nos ha venido hablando de esto? Adele Diamond, dentro de sus diferentes investigaciones, donde nos hace referencia sobre la importancia de tener movimientos en serie con ritmo progresivo. Me tragué ahí una parte, ¿cierto?, de la palabra, pero dice progresivo. La importancia, por ejemplo, de las rutinas de baile, de los aeróbicos, de los ejercicios de yoga, de las prácticas que nos mencionaba Yuk ahora, desde todo lo que tiene que ver con movimiento. Eso nos lleva a que haya una secuencia lógica y progresiva de manera constante y eso nos lleva a tener mayor planificación y organización. En cuanto a percepción y procesamiento sensorial, aquí, ¿qué hacemos? Tenemos en cuenta movimiento que genere integración hemisférica. ¿Para qué? Para favorecer todo lo que tiene que ver con el pensamiento flexible. Desde acá, ¿qué podemos trabajar? Una técnica sencilla, muy práctica que llamamos el 8 perezoso. ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos leído? ¿A qué hace referencia? Cuéntenme, por favor. ¿A qué hace referencia? Si lo hemos escuchado. No lo conozco. Alguien que lo conozca. Es algo muy básico, ¿no? De pronto alguien. No, no. Es el signo del infinito acostado, sí, es exactamente eso. Entonces, el 8 perezoso es algo tan básico que nosotros, que vamos a relacionar con todo lo que tiene que ver con esos ejercicios incluso de cruce de línea media. Con las manos seguir la forma del 8. Entonces, básicamente es que levantamos nuestro pulgar frente a nuestra nariz, ¿cierto? Sin necesidad de tener que voltear los ojitos, pero sí vamos a seguir la rutina del dedito pulgar y hacemos el 8. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que centrarnos en el movimiento que está haciendo mi dedo. Seguir y seguir. ¿Qué es importante? Que sí esté ubicado en la línea media de tu cuerpo, porque necesitamos hacer esa conexión hemisférica. Y desde acá son ejercicios que se trabajan con ambas manos para mirar cómo lo van trabajando los chicos. Son prácticas muy básicas, pero que a nivel de integración
interhemisférica tiene un impacto relevante y por eso se sugiere trabajar antes de ejercicios de escritura creativa porque ya hay una conexión entre ambos hemisferios. Entonces, miren que son prácticas muy elementales que nosotros podemos realizar. Luego, para lo que tiene que ver con la memoria de trabajo y de largo plazo, aquí entonces miramos que esta puede estar favorecida por la comunicación intrahemisférica y la plasticidad del hipocampo. Recordemos que el hipocampo es el encargado de almacenar nuestros recuerdos. Entonces aquí trabajamos marcha cruzada con repetición de secuencias. ¿Qué es eso de la marcha cruzada? Lo hemos escuchado, ¿qué sabemos de cada cuánto lo ponemos en práctica? ¿Qué se les ocurre? Nueva técnica para trabajar muy bien rápido. Y las que se vienen. Chicos, ¿qué es eso de la marcha cruzada? ¿Cómo lo relacionamos? Tocar su rodilla izquierda con el codo derecho y viceversa. Patrón cruzado. Muy bien, eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Que esa comunicación interhemisférica esté favoreciéndose desde allí. El gateo también. Perfecto, estamos conectados con lo que tenemos que ir trabajando. Ahora, ¿qué es necesario entonces identificar desde esas áreas cerebrales que están implicadas en todo este tipo de ejercicios? Desde acá miramos entonces áreas primarias y áreas secundarias. Miramos que desde el componente primario vamos a identificar la participación de la corteza prefrontal, donde se llevan a cabo las actividades de planificación, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. El cerebelo tiene una implicación en la coordinación, el equilibrio y la cognición y la emoción. Normalmente hemos escuchado que el cerebelo está relacionado con la parte del equilibrio, pero las investigaciones y los estudios alrededor nos han venido mostrando que también tiene una implicación importante en esa modulación emocional, es decir, cómo vas a reaccionar frente a determinadas situaciones que desencadenan emociones. Y tenemos una implicación directa de cuerpo calloso, que es donde se genera esa comunicación interhemisférica que son la base del aprendizaje integrado. Recuerden que esta semana el compañero Rafael les compartió un enlace de una página chévere para que conozcamos las estructuras cerebrales. Por cierto, hemos tenido la posibilidad de ir visitando esa página. Es bastante interesante porque es un paseo por el cerebro, ¿cierto? Es conocer esas estructuras como de manera aislada y conocer también esas funciones que tienen. Entonces, cuéntenme si de paso ya hemos venido visitando la página que Rafa nos había compartido. ¿Qué más es importante? Dentro de estas estructuras están las áreas secundarias. Ay, no, Rafa, ya cobremos por enviar el enlace. Ya cobremos. Muy bien, desde este componente de áreas secundarias tenemos participación del hipocampo, que acá, digamos, la relación más directa está centrada en todo lo que tiene que ver con memoria y aprendizaje. También hay participación de la amígdala para la regulación emocional en los ambientes seguros. La corteza parietal, que es la encargada de la percepción espacial y todo lo que tiene que ver con la coordinación ojo-mano. Y los ganglios basales, que son unas estructuras chiquiticas, chiquiticas que vamos a encontrar por allá en ese video, en esa imagen que ustedes van a buscar, donde nos hablan de la automatización de diferentes aprendizajes. Entonces, miren la importancia de concebir que no solamente funciona X o Y parte de nuestro cerebro, sino que funcionamos en red, funcionamos de manera integral y eso es lo que hace que haya un funcionamiento, digamos, más oportuno frente a estas diferentes actividades que realizamos en la cotidianidad. ¿Listo? Entonces, vamos identificando todas esas estructuras y la importancia en el día a día.
¿Qué es necesario? Aquí nombramos esas categorías de los ejercicios en gimnasia cerebral, que los vamos a relacionar con lo que estábamos trabajando ahorita y que ya lo nombramos también para qué nos van a servir en esa relación en cuanto al aprendizaje, porque estamos centrados en niños y en procesos de adolescentes. Entonces, aquí sabemos que los ejercicios de gimnasia cerebral con cruce corporal o cruce de línea media estimulan la coordinación interhemisférica e integran los dos hemisferios para mejorar atención, lectura y escritura. En activación y energía son los movimientos que van a despertar el sistema nervioso, favorecen la concentración y preparan al cerebro para aprender. Y luego tenemos en cuenta los ejercicios de relajación y autorregulación, donde vamos a tener en cuenta la práctica de ejercicios que disminuyan la tensión física y emocional, facilitando la calma y el control conductual. Digamos que con este tipo de ejercicios es donde nosotros tenemos también que direccionar a los chicos que pueden presentar un déficit de atención con hiperactividad, donde sabemos que ellos lo que más necesitan es calma y control desde lo conductual y desde esa parte comportamental. Pero ya eso lo ahondaremos también en uno de los módulos correspondientes. ¿Qué es importante entonces identificar? Desde ejercicios de enfoque y concentración son esas actividades que van a afinar la atención sostenida y selectiva, que son clave para el trabajo escolar y la resolución de problemas. Y en cuanto a la integración sensorial y la motricidad fina, sabemos que se llevan a cabo dinámicas que vinculen la percepción, el movimiento y la planificación motora para potenciar el aprendizaje en los contextos prácticos. Entonces, desde allí, como todo lo que nosotros vamos trayendo a colación tiene un impacto también significativo y directo con ese proceso de aprendizaje. De ahí la importancia que ustedes adquieran herramientas, que ustedes tengan ese, digamos, abanico para comentarles a los papás y decir, es que todo lo que nosotros hacemos tiene una razón. Es que aquí no estamos solamente contando y juntando palitos porque no tenemos nada que hacer y la profe necesita organizar sus materiales. Si bien hay ocasiones en que la profe tiene su escritorio muy caótico y requiere ayuda de los estudiantes, también es importante, por ejemplo, indicarles que ahí estamos trabajando clasificación, colores, tamaños, formas, organización, planificación, o sea, es que realmente hay muchas actividades y a eso hay que apuntar también cuando en casa los papás dicen, es que yo no sé qué ponerlo a hacer, es que no tengo nada que hacer, papá, es que tienes mucho. Cuando estemos sacando la ropa de la lavadora, cuando vamos a guardar ropa, que la cruce, que la separe por tamaños, que la separe por colores, que busque qué coincide con, cierto, de muchas estrategias nosotros podemos valernos en casa. Y ahí es donde nosotros tenemos que direccionar a los papás para tener mayor claridad con todo lo que se trabaja en aula, en terapia y que necesitamos sí o sí integrarlo también de estas actividades cotidianas, porque los papás somos los más apáticos en decir, es que no tengo nada que ponerlo a hacer en casa, cuando en realidad sí tenemos mucho por hacer. Luisa nos dice, en los pequeñitos, envasar arroz, frijol, que doble ropa con un cartón. Ah, ya tú te fuiste ahí doblando la ropa con un cartón. Me volví como a los videos que uno ve por ahí donde están doblando la ropa con un cartón que resulta bastante práctico. Y para cerrar este tema, que era cortito, ¿qué vamos entonces a mirar? Vamos a tener presente que la gimnasia cerebral potencia los procesos cognitivos esenciales como atención, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Recordar que son la base del aprendizaje y que es importante integrar todas estas prácticas de gimnasia cerebral en las rutinas educativas para preparar el cerebro para el proceso de aprendizaje y favorecer al mismo tiempo la concentración y la resolución de problemas. ¿Qué es importante?
que la evidencia alrededor de todo esto nos muestra que el movimiento estructurado contribuye a fortalecer las funciones ejecutivas que sostienen el rendimiento académico y el bienestar integral. ¿Listo? Entonces, dos temas importantes para que luego, ahorita, después del receso, trabajemos el tercer tema. En este momento vamos a tomarnos 10 minuticos de receso, son las 7:40 Colombia, se ubican en su zona horaria y en 10 minuticos retomamos. Si hay preguntas, quedo conectada en el chat y les voy dando respuesta. Así que nos tomamos 10 minuticos, se toman el cafecito, el vasito de agua y ya volvemos. Muchas gracias. Este espacio ya es nuestro tercer tema del día de hoy y desde acá vamos entonces a mirar ese diseño básico de sesiones dentro de todo lo que tiene que ver de gimnasia cerebral, conociendo un poco la estructura y la secuencia que vamos a seguir para poder planificar y demás. Desde acá, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a comprender cómo se planifican y se diseñan esas sesiones para potenciar todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas y los procesos cognitivos en los contextos educativos, favoreciendo atención, memoria y autorregulación. Desde acá entonces, ¿qué es lo primero? Y lo hemos venido nombrando, la importancia de diseñar las actividades con sentido. Es decir, no es solamente hacer ejercicios por hacer, sino que vamos a estructurarnos desde la planificación, la coherencia y todo lo que tiene que tener realmente para que sea una buena planificación. Miramos entonces que en este orden vamos a planificar identificando que logremos coherencia pedagógica y poderlo integrar con el cuidado integral sanitario. Y lo ponemos desde acá porque necesitamos preservar la integralidad de todo de manera general, tanto lo físico como lo cognitivo y lo emocional. ¿Qué es importante? Que cuando tenemos sesiones bien diseñadas, vamos a maximizar los beneficios en cuanto a atención, memoria, regulación emocional y motivación. Importante identificar que cuando las sesiones están bien elaboradas, vamos a minimizar los riesgos, vamos a disminuir la fatiga, la sobrecarga y por tal razón también todo lo que tiene que ver con esas sensaciones de frustración. Ahora bien, ¿qué necesitamos identificar desde acá? ¿Cuáles son esos criterios clave que vamos a tener en cuenta? Lo primero entonces es que nosotros necesitamos identificar cuál es el objetivo que voy a tener en cuenta para planificar esa actividad. Yo lo que quiero es activar, quiero entrenar o quiero relajar a mis estudiantes, a mis hijos, a mis pacientes. Nombrar también la importancia de quién es ese grupo que estoy acompañando, desde la edad, las características y las necesidades específicas que se tienen para esto. Luego tenemos en cuenta aquí lo que tiene que ver es con qué tiempo y espacio cuento para llevar a cabo este ejercicio que estoy poniendo en práctica. Y también aquí hacemos referencia en lo que tiene que ver es en qué recursos y materiales tengo disponibles para llevar a cabo los ejercicios que estoy proponiendo. Y por último, dentro de esta planificación es yo cómo estoy garantizando que haya seguridad, inclusión y bienestar. Cuéntenme en este orden de ideas, teniendo en cuenta estos criterios, ¿a qué haría referencia el concepto de recursos y materiales? ¿Serían lo mismo o en qué, dónde radica de pronto esa diferencia? Cuéntenme ustedes. ¿Recursos y materiales son lo mismo?
Es necesario, obviamente, identificarlo para que de pronto cuando estemos en esa planificación no se incurra en algún error con respecto a ese uso de términos. Los recursos pueden ser personales y los materiales entonces sería más direccionado precisamente a eso que yo tengo alrededor que es tangible con lo que puedo realizar ese tipo de actividades. Recursos sería con qué persona te cuenta, materiales con los objetos que se va a trabajar precisamente. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a planificar las actividades, deben tener estos criterios muy presentes para que haya una buena planificación y demás. ¿Qué es importante entonces? Aquí miramos la duración y la frecuencia de esas actividades. Entonces, lo vamos a nombrar directamente como tipos de sesiones. ¿En qué nos vamos a centrar acá? Que cuando nosotros realizamos micropausas o esos momentos que podemos nombrar como pausas activas, van a ser actividades que se realicen durante una duración de 1 a 5 minutos. ¿Para qué nos van a servir? Para reactivar la atención. Y decimos que cuántas veces se pueden realizar varias veces al día. Muchas veces sabemos que por temas de seguridad y salud en el trabajo, en los computadores de nosotros salen unos recordatorios donde están diciéndote, levántate, ponte de pie, toma una hoja. Nos están dando algunas pausas activas importantes y en ocasiones salen 3 veces al día, ¿cierto? Salen en la mañana tipo 9:30, en la tarde despuesito como el almuerzo y casi finalizando la jornada. Eso nos indica que son los momentos clave para calmar, digamos, el caos que podemos tener en el cerebro en cuanto a pensamientos y carga laboral y nos permite enfocar nuevamente la atención. Luego podemos pensar actividades que sean sesiones breves, que si lo pensamos en contexto escolar, van a ser aquellas que se lleven a cabo en el inicio de la clase y van a tener una duración entre 6 y 10 minutos. ¿Para qué? Para preparar y focalizar la atención para disponernos a ese espacio de aprendizaje. Se sugiere que se lleve a cabo antes de las actividades cognitivas. Luego pensamos en sesiones medias, que se van a trabajar en una duración entre 12 y 20 minutos. ¿Cuál será el objetivo principal? Poder realizar actividades que inviten a la activación, la concentración, que lleven a la integración y a un cierre posterior. Es decir, de esa manera se estructuran favoreciendo esas tres tipos de actividades. ¿Qué es importante? Se pueden trabajar entre 3 y 5 veces por semana. Y luego ya nombramos lo que tiene que ver con con las sesiones o los talleres largos, que pueden tener una duración entre 30 y 45 minutos. Aquí el objetivo principal será poder profundizar en las prácticas, tener secuencias más complejas y por último realizar ejercicio de reflexión con base en lo que hemos estado trabajando en esa sesión que nosotros hayamos planteado. Teniendo en cuenta que son sesiones entre 30 y 45 minutos, esto se recomienda que se pueda trabajar por lo menos una vez a la semana, mezclándolo o haciendo una combinación de micropausas diarias. Ustedes cuando dicen voy a trabajar una sesión de gimnasia cerebral o vamos a hacer unos ejercicios, 45 minutos todos los días, no vamos a tener el mismo impacto. ¿Qué es importante? Que la consistencia breve y frecuente es más efectiva que la práctica intensiva aislada. Por eso se recomienda, por ejemplo, esas sesiones largas con las pausas diarias o las pausas diarias con las sesiones breves durante todos los días. Las pausas cortas, las pausas activas con sesiones medias que se llevan a cabo 3 o 4 veces a la semana. De esa manera, nosotros vamos a tener, digamos, mayor apropiación de eso que nosotros queremos trabajar con nuestros estudiantes.
Cuéntenme, por favor, si esta información que tienen en pantalla es clara, es digerible y sobre todo si la ven práctica para esas actividades cotidianas que ustedes llevan día a día. Cuéntenme. ¿Es práctico? ¿Es viable? Importancia es que ustedes vayan identificando que sí tiene relación y coherencia con lo que se puede trabajar y con esas prácticas que ustedes en el día a día ya vienen teniendo, digamos, en contexto y que ustedes dicen, ah, sí, yo lo realizo más o menos de esa manera y sí surte efecto porque es la mejor manera que nosotros vamos a tener para evidenciar que hemos tenido buenas prácticas y que seguramente tendremos que ir puliendo, afinando y organizando desde esa misma cotidianidad. ¿Listo? Entonces, importante también nombrarlo desde allí. Ahora bien, ¿qué necesitamos identificar para esta planeación? Todo lo que tiene que ver con esos momentos estratégicos para yo poner en práctica esto que acabamos de nombrar. Entonces, evidenciamos que para que haya una mayor efectividad, lo vamos a realizar en asuntos importantes, en el inicio de la jornada y nos va a servir para activar las funciones ejecutivas. Se pueden poner en práctica antes de determinadas pruebas o tareas que llegan a ser demandantes a nivel cognitivo. Lo nombrábamos esta semana. En clase de matemáticas, este tipo de pausas van a surtir un efecto importante porque pueden bajar la tensión que se presenta antes o durante la clase. También importante tener en cuenta poderlas realizar luego del recreo o los cambios de actividades. ¿Para qué? Para regular la energía y la conducta. Es decir, los niños llegan después del descanso, niños, adolescentes, entendámoslo como estudiantes, llegan muy activos, llegan sudorosos, llegan agitados, llegan gritando, llegan en desorden, llegan todavía con la energía al tope. En ese momento, ustedes no van a realizar una actividad que implique activación. Por el contrario, ahí ya tendríamos que pensar en actividades de enfoque, de calma, que los lleve a estar nuevamente centrados y con disposición para el aprendizaje, porque si los centramos de descanso, de recreo y les ponemos un ejercicio de activación, va a ser mucho más difícil retornar a la calma y disponerse para el aprendizaje. Entonces también es comenzar a identificar cuáles son esos momentos oportunos para realizar las pautas. Sandra, claro que sí, todas las actividades se van acomodando según el ciclo en el que los niños se encuentren. Luego, también tener en cuenta que se pueden llevar a cabo en el cierre de la jornada. ¿Para qué? Para promover la calma y el autocontrol frente a ese, digamos, a ese transcurrir del día a día. Entonces, son momentos oportunos que nosotros tenemos que identificar dentro de ese proceso que llevamos con los chicos y que queremos trabajar desde gimnasia cerebral. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Miramos entonces un ejercicio, ¿cierto? O una estructura básica de esas sesiones que vamos a llevar a cabo. Entonces, nombramos, por ejemplo, que lo primero es que tenemos que tener unos ejercicios de preparación previa. En este ejemplo, podemos realizar un ejercicio de marcha cruzada. ¿Para qué? Para activar el cuerpo y preparar la mente en cuanto a esa disposición para la clase que sigue o para el contenido que vamos a trabajar. Asimismo, favorece la disposición, la autorregulación y la conexión inicial. ¿Qué tenemos en este ejemplo que nombramos acá? Vamos a realizar durante esa sesión principal ejercicios de activación, es decir, ejercicios que activen, valga la redundancia, y que sean ejercicios energizantes. Podemos realizar marcha cruzada,
o los movimientos de brazos también desde el cruce de línea media. Llevamos a cabo ejercicios de concentración donde se favorezcan la coordinación y el enfoque, como lo estábamos nombrando ahorita. ¿Qué podemos trabajar aquí? El 8 perezoso y ejercicios de, digamos, de respiración con lo que tiene que ver con el búho, que es un ejercicio práctico, es sencillo, es, digamos, imitar el sonido que hace el búho y tratar de realizar de manera calmada el giro de nuestra cabecita al ritmo de la respiración y al ritmo del sonido que hacen los búhos. Son ejercicios básicos que favorecen la concentración y la calma. Y luego, dentro de de esta sesión principal, realizamos también ejercicios de integración que nos permitan movimientos que favorezcan el equilibrio y la coordinación de manera global. ¿Qué se puede trabajar aquí? El ejercicio de la balanza o el ejercicio, por ejemplo, de estar sobre un pie en puntitas durante determinado tiempo y hacer determinados movimientos que impliquen esa coordinación y ese equilibrio. ¿Para qué nos van a servir? Para estimular la comunicación interhemisférica, fortalecer la atención, la memoria y la regulación emocional. Entonces, acá vamos identificando esas situaciones o esos ejercicios que van a ser también prácticos. Acá en México le decimos la lechuza. Ah, aquí es la lechuza. Ah, sí, ¿cierto? Entonces ahí lo vamos identificando también con ese tipo de ejercicios. Desde esta estructura básica que les muestro acá, podemos entonces trabajar un ejercicio de cierre y reflexión que nos lleve a todo lo que tiene que ver con la relajación, los estiramientos suaves y muy importante que invite a la reflexión grupal. ¿Para qué? Para favorecer la calma, consolidar aprendizajes y tener mayor conciencia del proceso. Teniendo esto en pantalla, cuéntenme ustedes o háganme una planificación así de lo que hemos venido trabajando y de lo que ustedes ponen en contexto que podríamos realizar, cómo preparamos, qué harían en esa sesión principal y qué sería para ustedes un ejercicio de cierre y reflexión. Cuéntenme, por favor, querida o querido, no tenía conocimiento de eso que me acabas de nombrar. Indagaré al respecto porque no lo sabía y acompaño instituciones educativas y no me habían hablado de eso. Sin embargo, la lechuza sigue haciendo "sh". Querida, y si supieras que he tenido un montón de capacitaciones con buen comienzo, acompañándolos en procesos formativos y no ninguno de los participantes lo había referido. Voy a averiguarlo al respecto. Chicos, suspendo mi cámara, les doy 5 minutos para que alguien nos haga una planificación similar a la que tenemos acá. Sigo por acá conectada, leen ustedes lo que tienen en pantalla y nos comentan un poquito esa planificación de cómo estructurar una sesión básica. Muy bien, chicos, cuéntenme, ¿quién nos va a abrir un poquito el panorama con una planificación con respecto a este tipo de estructuras básicas? ¿Quién activa esa cámara, ese micrófono y nos cuenta qué podríamos realizar? Con base en ese ejemplo que tienen acá, ¿qué más se podría realizar dentro de esas estructuras para acompañar? Estoy atenta a ustedes, cuéntenme qué podríamos hacer o qué han hecho, si ya han tenido en práctica este tipo de ejercicios. Ese es un ejemplo básico, es un ejemplo para que ustedes también lo tomen como parte de esas planificaciones que ustedes puedan tener dentro de sus espacios laborales o en casa o en espacios terapéuticos. A ver, vamos a mirar por aquí.
Perla nos dice, se empieza con un calentamiento o preiniciación de ejercicios de respiración, coordinación motora o posturas de yoga, como la montaña, el árbol, la cobra. Y después practicar actividades de neurodesarrollo y de gimnasia neurocerebral, como el bostezo energético y demás ejercicios de coordinación visomotriz, tipo hacer formas en el aire o figuras geométricas a la par con ambas manos con seguimiento visual. Y para finalizar, alguna técnica de visualización y relajación y ya luego enfriar con estiramientos. Muy bien, eso es lo que necesitamos, comenzar a identificar ese tipo de planificaciones. Nata nos dice preparación sacudiendo el cuerpo o estirarse o tocar el techo. Después líneas horizontal y vertical al mismo tiempo con ambas manos, tocar oreja, nariz y luego con pelotas en canastos y ponerlas del mismo color usando ambas manos. Por último, relajación, masajear orejas. Así es, Nata, eso es lo que nosotros necesitamos identificar, que es importante que ustedes puedan tener la capacidad de realizar esas planificaciones por escrito y de esa manera ustedes van haciendo sus bancos de actividades y esas estrategias van a ser cada vez más fáciles de orientar. Ahorita, por ejemplo, Rafa decía, es todo lo que yo vengo trabajando, solo que en ocasiones o no logro identificar que está englobado dentro de estas actividades macro de gimnasia cerebral. Y por eso la invitación es siempre también documenten lo que ustedes van haciendo porque de esa manera van a tener mayor capacidad en organización y les facilita la planificación previa que se pueda tener en práctica en otros momentos. Y desde allí poder centrar la atención en esos ejercicios va a ser mucho más sencillo. Listo, entonces lo que nos acaba por aquí de contar Perla y lo que nos acaba de dejar Nata es precisamente eso lo que nosotros necesitamos poner digamos, en práctica de manera recurrente para que haya de pronto mayor impacto con lo que estamos haciendo. Nos dicen por acá, nosotros realizamos diciendo manos arriba y ellos completan manos, menos que, bueno, esa parte no la entendí, y ellos completan y así hasta pasar por todas las partes del cuerpo. Ah, ok, muy bien, Sandra, muchas gracias. ¿Qué es importante entonces para terminar nuestra clase del día de hoy? Vamos a irnos con estos conceptos desde la perspectiva crítica y el respaldo científico. ¿Qué sí tiene respaldo dentro de todo esto? Que la investigación en neurociencia nos muestra que el movimiento físico, en especial los ejercicios que cruzan la línea media, fortalecen los procesos como la memoria de trabajo, la atención sostenida y la autorregulación. Recordar que les hablaba de Adele Diamond, donde y junto con John Best nos habla y nos han demostrado que la actividad física en la infancia tiene efectos positivos en el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Qué es importante? Y es necesario que lo conozcan, que dentro de la literatura y demás, digamos, estudios que ustedes pueden encontrar, se van a dar cuenta que en ocasiones, sin un fundamento real, relacionan estos ejercicios con la importancia de la hidratación, es decir, que hay ciertos puntos del cerebro que tenemos que estimular antes de entrar en ese contexto, o que si estimulamos o tocamos ciertas zonas de nuestra clavícula, eso está activando zonas cerebrales. Esos son asuntos que no cuentan todavía con respaldo, digamos, respaldo o investigaciones reales o digamos, con la posibilidad de verificarlo desde la estructura neurofisiológica de manera integral. Entonces, con esos asuntos hay que tener cautela y hay que tener mayor precaución con eso. ¿Qué es importante? Que todo esto que nosotros estamos trabajando lo podemos llevar a esos diferentes contextos donde nosotros nos movemos. Aquí la importancia de combinar todas estas prácticas que sí tienen respaldo científico y trabajarlas con actividades desde lo simbólico que aumenten también la motivación y la disposición para aprender.
otro asunto importante es que nosotros, a partir de la primera clase, hemos venido trabajando y haciendo énfasis en la importancia de tener información verídica detrás de todo lo que trabajamos, no caer o no incurrir de manera repetitiva en esos neuromitos que hemos venido también nombrando y tener muy presente, priorizar siempre la seguridad y el bienestar de los niños y en términos generales de aquellas personas que se benefician de las prácticas o ejercicios que nosotros llevamos a cabo. Listo, entonces importante que tengamos esto presente. Chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Cuéntenme, por favor, cómo vamos asimilando todos estos conceptos. Estamos claros hasta acá, la información va siendo procesada, va siendo bien recibida. Conceptos nuevos, prácticas, ejercicios desde lo cotidiano, desde lo inmediato, desde cómo llevarlo digamos, al contexto donde nos movemos. Estamos en sincronía, concretando conocimientos. Qué bueno, Rafa. ¿Qué más vamos identificando entonces dentro de todos estos conceptos que estamos trabajando? ¿Qué más hay alrededor? ¿Estamos claros con la información? Qué bueno, Natalia. La idea es esa, que la información sea bien comprendida por ustedes. Me nutrió y sí es importante llevar registro, bien recibida, conceptos nuevos, toca trabajar bastante, con ganas de repasar todo y practicarlo y seguir integrando. Así es, sobre todo practicar e integrar ese saber. Perfecto, chicos. Les agradezco entonces la disponibilidad para el espacio del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Mañana sábado nos estaremos conectando en el horario de 9 a 12. Es posible que nos demoremos todo el tiempo, que nos tomemos menos tiempo y de esa manera seguir aprendiendo juntos. Listo, les agradezco muchísimo. Que tengan un lindo resto de noche, 8:20 Colombia, y nos vemos el día de mañana. Mil y mil gracias por los aprendizajes y que tengan una linda noche. Chao, chao y gracias.